Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. Auspicia este programa Diario La Voz Nacional. La siguiente es una producción de Academia Records. Ponemos la fuerza del trabajo que avanza triunfar. Aquí comienza el panorama gremial hablado en primera persona. Los sindicatos. Juan Imperial, pensando, debatiendo y construyendo diálogo con los dirigentes del movimiento obrero. Los sindicatos, con ustedes los protagonistas. Trabajar, producir, ejercer, compromiso, nuestro lema, justicia y razón. Como fuente jubilosa, que tuvimos día hoy, los dictados de la historia, indicando el camino a seguir. Adelante, oh valiente, esta clara divisa. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, acá estamos, 15:07 en Argentina, 23 grados 5 en Buenos Aires. Estamos en vivo y en directo por Radio 4 de Junio, por cadena imperial de emisoras en gran parte del país, haciendo ya esta emisión número 38 de los sindicatos en esta segunda temporada al aire de este ciclo radial, y que, como siempre decimos, pretende construir diálogo, ¿no?, entre lo que tiene que ver con los protagonistas directos del mundo gremial de hoy, sobre todo los jóvenes representantes del espectro sindical, de todo lo que rodea al mundo sindical hoy en la Argentina, y bueno, y tratando de encontrarle respuestas a una Argentina nueva que prácticamente se viene fundamentalmente después de esta pandemia que hoy está azotándola. Vamos a estar, como siempre, conectados a través de las redes sociales. Estaremos en Facebook en lo que tiene que ver con la página. Nuestra página Facebook es Los Sindicatos. Ahí le pueden dar clic a me gusta. Muchos me gusta, por suerte, en los últimos días. Y empezar a seguir las alternativas de lo que ofrece el programa. No solamente en las novedades, sino también, bueno, para los que no llegaron a escuchar el programa en vivo, tienen la chance de escucharlo grabado después. También estamos en Twitter, @los sindicatos, @los sindicatos, se juntan las dos S, la de los y la de sindicatos, todo juntito. Y estamos, como corresponde, en nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Radio 4 de Junio, que es el 11 31 26 52 74. Reitero, 11 31 26 52 74. Estábamos viendo recién las noticias que hablaban de una extensión de la cuarentena, en principio hasta el 9 de junio. Y yo creo que va a ser hasta los primeros días de julio como mínimo, ¿no? Me parece que ahí recién vamos y por supuesto esto teniendo en cuenta los datos que vayan llegando de esta evolución o no de la cantidad de contagiados y de muertes, yo creo que vamos a ir hasta esa etapa. Pero en el medio están los trabajadores, que van perdiendo sus fuentes de trabajo, que han tenido que renunciar a más del 50% de su sueldo en alguna instancia, y los que no pueden trabajar y los que están en situación de informalidad. Bueno, en el medio está todo eso, y qué mejor que hablar con representantes del mundo gremial, más que nada hoy en día. Vamos a ver si lo tenemos ahí, porque lo teníamos y se cortó, pero ahí estamos viendo que intentamos nuevamente
charlar o establecer el contacto. Vamos a hablar con Pablo Fresco, que ahí me dicen que lo tenemos nuevamente en línea, hombre de la Unión Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan Imperial te saluda, bienvenido. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias por este nuevo contacto, ya te habíamos tenido en la primera temporada del programa y hoy nuevamente, así que te agradezco nuevamente que podamos charlar al aire. Pablo, ¿cómo está el tema del personal de empresas aerocomerciales y más teniendo en cuenta que prácticamente no se puede mover el tema, ¿no? No, en general, como la están pasando el gran conjunto de todos los trabajadores, cruzando esta pandemia, este confinamiento social obligatorio, y con un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, nadie sabe qué pasará con esta nueva situación a nivel global, ¿no? Uh-huh. Y más el tema de los vuelos, ¿no? Sí, obviamente las restricciones a los vuelos han hecho que la industria entre en un parate total, pero bueno, claramente hay sectores de la industria que se están moviendo con los vuelos de repatriación, con algún movimiento de algún vuelo sanitario, etcétera, pero bueno, la realidad es que la actividad y la industria está parada, pero a nivel mundial. Sí, y Pablo, ¿qué se habla en el ámbito de este rubro o de este gremio que vos representás? Porque va a costar, sobre todo los vuelos entre países, va a ser muy difícil que se restituya rápidamente, quizá un poco los vuelos de cabotaje, pero no lo sabemos tampoco. ¿Qué se habla? ¿Qué hablan con las autoridades? ¿Qué hablan con los trabajadores? ¿Qué panorama ustedes dentro de la incertidumbre global que hay le pueden pintar? En general, en un principio podríamos dividirlo como en dos sectores. Primero el sector estatal o lo que implica con Aerolíneas Argentinas, la rampa estatal por parte de Intercargo y alguna que otra empresa que está ligada a la industria aerocomercial, como ser los organismos de control y demás. Lo que se habla en general es garantizar la fuente de trabajo, dar continuidad y prioridad al trabajo y a los trabajadores, ¿no? Y por otro lado está la materia que tiene que ver con la industria privada, que viene demostrando algunas cuestiones bastante preocupantes, ¿no? En términos de que son más prioritarios los balances o los números de la empresa que los trabajadores que han generado que esas empresas en muchos de los casos sean superavitarias, ¿no? Uh-huh. Y decime cómo va avanzando o no eso de el cuidado de las fuentes de trabajo y sobre todo el tema de los ingresos. ¿Cómo están manejando el tema de descuentos, de indudables pérdidas de fuentes de trabajo? ¿Cómo lo van manejando? ¿Se puede avanzar en eso? ¿Se lo puede frenar? ¿Se puede evitar definitivamente? En general, volvemos al punto anterior, ¿no? Hay que dividirlo en dos instancias. La instancia estatal, pública, pongámosle el nombre que queramos, tanto de aerolíneas como de Intercargo, viene sosteniendo los salarios, priorizando, como decíamos antes, a los trabajadores y las trabajadoras. En materia de lo privado está la situación de lo que está pasando con los compañeros del Grupo LATAM, que han sufrido un descuento por parte de la empresa, un porcentaje muy importante de su salario, casi el 50%, de forma unilateral, desconociendo los acuerdos que han tenido con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro. Pero, nada, insisto que acá lo que está pasando es muy atípico, es una situación muy compleja que está viviendo el mundo en general y donde se pone en tela de juicio, me parece más, la situación del rol del Estado y de los gobiernos y las posiciones que toman frente a esta pandemia, ¿no? Cuando te pasa que seguramente habrás estado hablando con algún trabajador y sobre todo de empresas privadas que escapan por ahí a la órbita del Estado y acepta o está ante el condicionamiento de aceptar una reducción importante en el salario para mantener su fuente de trabajo. ¿Cómo se le habla a un trabajador así? ¿Cómo se le hace ver que quizás no es la mejor solución aceptar eso? No, ahí me parece que primero hay una complejidad en términos de la discusión, porque obviamente una persona que está perdiendo parte de su salario está en una situación muy compleja y en un contexto especial, pero sobre todo me parece que hay que poner en discusión esta cuestión que siempre viene
viene a cuento de discutir política o no discutir política. Y creo que los trabajadores nos tenemos que hacer cargo de esa falta de discusión política en esos términos, porque durante años, y diría siglos, nos han inoculado el germen del liberalismo, del individualismo, donde todos nos salvamos solos, y la realidad es que la instancia fuerte de la presencia del Estado, del rol que tienen los trabajadores, el rol que tiene un Estado que acompañe a las industrias y al trabajo, me parece que es la discusión que hay que dar con los trabajadores. Y hay que entrar en esa, por más que los pese a algunos dirigentes, hay que entrar en esa discusión y hacernos cargo que cada vez que Aerolíneas o cualquiera de las empresas del Estado ha sido salvada o ha sido repotenciada de alguna manera, la han hecho desde la política. Entonces, la discusión de la política es fundamental. Cuando discutimos salario, estamos discutiendo política de los trabajadores. Cuando discutimos puestos de trabajo, estamos discutiendo política de los trabajadores. Entonces, la política nos atraviesa en todos lados. Y no hablo de política partidaria, sino política en general, ¿no? En general, claro, sin dudas, coincidimos. Pablo, te saco un poquito de UPSA y te lo pregunto en tono general de la situación de los trabajadores. ¿Cómo crees que deben afrontar los gremios, los sindicatos hoy, quizás sentados a una misma mesa, tratando de afrontar esta situación? Es cierto, y lo marcabas bien vos recién en dos oportunidades, hay un sector que trabaja para el Estado, que tiene o cierta cobertura, pero el trabajador que está trabajando en los privados y sobre todo el que trabaja informalmente la está pasando muy mal. ¿De qué forma crees que el gremialismo argentino se tiene que reunir para tratar de sacar esta situación lo mejor posible adelante? Sobre todo creo que con muchísima responsabilidad, con dar mucha discusión y tratar de entablar vínculos con los diferentes sectores del Estado que propician las políticas que se están dando en este momento, para poder llegar a analizar cuál es la situación de cada industria. Sí me parece importante ver que hay empresas que han usado el pago del ATP, que ya ha llegado a un 60% del salario registrado, que está siendo sostenido por el Estado Nacional, en un 50% de lo que tiene que ver con el salario, y me parece que por lo menos lo que viene trascendiendo, que está habiendo abusos por parte de esas empresas y demás, y ahí entra, me parece, en juego sindicatos y de los trabajadores, como veedores, auditores de la situación real de las empresas. Por eso también es importante que el gobierno tome nota de esto y que llame a los sectores que tenga que llamar para analizar y discutir la situación real de las empresas, que tienen mejor para saber cómo están las empresas que los trabajadores, ¿no? Totalmente. Pablo, que es Pablo Fresco, hombre de UPSA, que está charlando con nosotros. Pablo, ¿alcanza el IFE? ¿Alcanza el crédito tasa cero? ¿Alcanzan esas medidas o son muy parciales? ¿O faltaría un poquitito ajustar más ahí? Yo creo que siempre va a faltar algo, pero porque, nada, lo del principio, estamos en un momento totalmente atípico a nivel global. Hoy hablaba con un trabajador con más de 40 años en la industria y bueno, el análisis era este. En su vida aeronáutica, estos 40 años que ha transitado por la aeronáutica, jamás había vivido una situación así. O sea, todas las medidas que se tomen jamás van a llegar a alcanzar para dar una protección total a todos los trabajadores y a todo el pueblo argentino, ¿no? Pablo, si no me equivoco, seguís desempeñándote como secretario de Derechos Humanos en UPSA, ¿está bien? Sí. Perfecto. Te quiero hacer una consulta puntualmente con esto y ya continuando la profundización de la cuestión más general de la situación argentina y sobre todo esta situación que nos plantea la pandemia, ¿no? Pienso en, ¿no será también hora de, a través del derecho humano, del reclamo del derecho humano, empezar a exigir un repoblamiento en la Argentina? Porque tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano un hacinamiento infernal que se aleja cada vez más de los derechos humanos de la gente y tenemos un país desértico, ¿no? Entonces, me parece, y esto es una pregunta que te hago para reflexionarla juntos al aire, si ya no es parte de los derechos humanos de los habitantes de la Argentina poder vivir bien, cómodos, quizá
mucho de lo que tiene que ver con esta pandemia y en la posibilidad de contagios masivos juegue en contra tanto hacinamiento, ¿no? Acá veíamos en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires que en una manzana viven 5 veces más población que en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, desde los derechos humanos, ¿es dable pensar en empezar a reclamar un repoblamiento del territorio nacional? Yo creo que tiene que ser así, digo, esta pandemia va a traer nuevas formas de movernos, de vivir, de relacionarnos socialmente. Y claramente hay que descentralizar un montón de cuestiones. Fundamentalmente la concentración de movimiento que tiene todo lo que tiene que ver con la capital federal, digo, se está viendo ahora en este contexto el movimiento de trabajadores de la provincia de Buenos Aires hacia la capital y el traslado de la pandemia, etcétera, etcétera. De hecho, hay declaraciones hoy de la CEPAL de que hay 215 millones de pobres y ya están planteando la necesidad de un ingreso universal de emergencia, con lo cual, digo, la pandemia lo que va a traer es poder analizar y ver diferentes formas de vida que nos va a traer para adelante. De concentrar el país, el territorio y llevarlo, como vos decís, de las grandes urbes hacia el interior del país, va a depender también mucho de salir con esta lógica urbanista. Unitaria que ha tenido el país, de concentrar todo en Buenos Aires y Capital Federal. Pero bueno, eso implica también todo un razonamiento desde lo empresario, desde la política y desde la sociedad también, ¿no? Sí, porque el otro día veía, y la verdad que ¿quién puede oponerse a que un gobierno anuncie la construcción de 5.500 viviendas? Es maravilloso, es para ponerse de pie y aplaudirlo. 5.500 familias, implica eso, van a tener su techo propio. Ahora, ¿dónde van a construir esas viviendas? ¿Las van a construir en La Pampa? ¿Las van a construir en la Patagonia despoblada y a merced de los apetitos extranjeros? ¿O la van a construir en los conurbanos para seguir hacinando gente? Que ya es un holocausto verdaderamente, ¿no? Sí, claramente eso va a ser materia de discusión, pero lo que pasa es que también construir en el interior del país también implica que debe haber trabajo, y para que debe haber trabajo, los empresarios y los industriales deben reafincarse en el interior del país, con las consecuencias de los mayores costos en fletes y demás que ellos vienen trasladando todo el tiempo a precios, ¿no? Entonces, por eso decía, es un proceso bastante complejo, entiendo, de discusión de todos los sectores y sobre todo de toda la sociedad. Otra pregunta que viene a colación de esta, Pablo, sí. ¿También es dable empezar a exigir una política nueva de ferrocarriles? Porque eso también provocaría, bueno, muchas fuentes de trabajo se activarían y además provocaría la posibilidad de un país que hoy es inviable porque tiene sus arterias cortadas desde el año 91, 92 con el menemismo, del cual muchos se han llenado la boca hablando mal, pero pocos han modificado ese modelo, y no hablo solo del modelo económico, digo, eso es parte de un modelo de ruptura del territorio nacional que hicieron al cortar los ferrocarriles. Digo, también no es una buena hora para exigir la vuelta al ferrocarril para que esos 1.200 o 1.500 pueblos que quedaron fantasmas se puedan reabrir, se puedan repoblar. Sí, entiendo que hace años se viene discutiendo un plan federal de transporte multimodal donde se vuelva a restaurar las líneas férreas que tuvo nuestro país en sus mejores épocas, pero creo que tiene que ser de la mano de todos los elementos del transporte, tanto la aviación, el ferrocarril, las vías marítimas, las terrestres. Digo, tiene que ser una combinación de eso y tiene que ser un plan integral que pueda apoyar todas las economías regionales. De hecho, nosotros venimos, un grupo de compañeros, trabajadores, fundamentalmente trabajadores con experiencia, con visión, vienen planteando refundar las economías regionales a través de justamente esto, de conectar el ferrocarril con el aeropuerto, el mismo aeropuerto con los camiones, digo, hacer un eje en eso, y estamos trabajando con algunos legisladores para potenciar algunos proyectos de ley
en ese sentido, ¿no? Bueno, Creo que sí. cuentan con nosotros para toda difusión, lo apoyamos, pero rápidamente eso. Me parece que también podríamos pensar en una producción de alimentos que tan necesaria es hoy, ¿no? En familias rurales, que puedan primero producir lo que consumen y el excedente hacerlo para el resto de las poblaciones, ¿no? Sí, justamente eso. Yo cuando hablo de economías regionales pienso también en que muchas veces hablamos, no sé, te voy a poner un ejemplo puntual que es Neuquén, ahora con todo lo que tiene que ver vaca muerta, la fruta fina y demás. Nosotros estamos pensando en transmitir que se saque la fruta fina de rápido perecedero con estas propuestas que está viendo desde la aerolínea de refundar la carga en la línea aérea de bandera, y a la vez llevar equipamiento, sustento para que todo lo que tenga que ver con la producción del petróleo, ¿no? Pero también pensar en unas economías regionales de los pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires, claro, que por ahí tienen algunas economías pujantes y tienen mucho para mover y se podría mover de diferentes formas. Una de las cuales estamos pensando nosotros, en particular de nuestro sector, es de la aeronáutica, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me encanta escucharlo. Te vuelvo a UPSA en los minutos finales para preguntarte institucionalmente cómo están trabajando, más allá de lo que tiene que ver con esta pandemia, que seguramente deben tener protocolos o algunos empleados del sindicato estarán trabajando desde su casa, pero ¿qué planean institucionalmente? ¿Cuáles son los proyectos para seguir creciendo como sindicato de aquí en más? Bueno, en particular hay compañeros que están trabajando en las bases, estamos tratando fundamentalmente de hacer ese acompañamiento en el día a día, de estar en contacto permanente, usando todas las herramientas que existen. Digo, ahora en particular lo que se está dando y estamos tratando de meterle discusión es el home office o el teletrabajo, que tiene sus implicancias y es importante estarle encima a esa situación porque así como es una variante a que los trabajadores puedan desarrollar y que las empresas puedan seguir funcionando, también tiene sus implicancias que tiene que ser, por lo menos discutir algunas cuestiones que están dando vuelta, como ser los proyectos de ley en función de ese teletrabajo. Una de las cuestiones que estamos discutiendo con compañeros trabajadores es el derecho a desconexión, ¿no? Porque uno puede estar diciendo no voy al lugar de trabajo, pero sí estoy en mi casa, tengo que atender las cuestiones cotidianas del hogar, pero a la vez estoy en una constante conexión con el mundo laboral, tanto sea por un correo electrónico o en el momento que tenga que atender la situación específica de mi tarea laboral, ¿no? Entonces, en particular lo que estamos discutiendo con muchos compañeros es esto, la discusión del derecho a desconexión, del derecho a hacer un seguimiento a ese teletrabajo. Y fundamentalmente viendo y analizando los proyectos de ley que han ingresado al Congreso en este inicio de sesiones virtuales, por decirlo de alguna manera, que son interesantes, pero me parece que tienen que contemplar todas las variables que están dando vuelta por los diferentes estamentos del trabajo, no solo por la industria aerocomercial, porque está toda la industria tecnológica o de sistemas, que es la que más está ligada al teletrabajo, ¿no? Totalmente, y aparte ya va a haber que empezar a pensar en derechos del trabajador a distancia también, ¿no? Que esto es clave, lo que marcabas recién, el derecho a desconectarse, porque quizá sea mucho lo que se viene ahora en lo sucesivo con esta modernidad que nos llega para poder trabajar desde la casa, ¿no? Sí, justamente es eso, se viene un nuevo mundo en todos los sentidos, como te decía antes, en la forma de movernos, en la forma de relacionarnos y en la forma de trabajar. La cuarta revolución del trabajo industrial se está dando en estos días y tenemos que pensar y meterle cabeza a no ir corriendo atrás del carro, sino estar adelante del carro. Me parece importantísimo que, fundamentalmente desde la experiencia de los trabajadores, ¿no? Porque nosotros los que cumplimos algún rol de dirigencia podemos tener las herramientas de vigilarnos cualquier cosa, pero la realidad es que quienes más nos pueden hablar, quienes más pueden justificar las tareas y hablarnos técnicamente son los trabajadores propiamente dicho. Porque muchas veces se recurre a técnicos, a especialistas que poco saben de la industria palpable o de ponerle la mano al hecho concreto del trabajo, ¿no? Claro.
Totalmente. Pablo, como siempre, un gusto hablar con vos y tenerte aquí en los sindicatos y reflexionar y pensar y bueno, y también informarnos, ¿no?, de cómo va la cosa. Te mando un abrazo grande y el agradecimiento de siempre. No, muchísimas gracias a vos y un abrazo grande a toda la audiencia y a vos en particular. Abrazo. Pablo Fresco, hombre de UPSA, charlando con nosotros en este programa especial con él, de los sindicatos, emisión número 38. Como siempre, Juan Solito de la operación técnica y puesta en el aire, Susana Manes en redes sociales, idea, producción y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Nos encontramos la semana que viene. No quiero despedirme sin decir una información que me acaba de llegar. La precarización de las plataformas se cobró su cuarta víctima desde que empezó la cuarentena. Murió otro trabajador de la empresa Globo, Miguel Ángel Machuca. Tuvo un accidente con su moto, fue atropellado y murió. Trabajadores absolutamente informales, los de las plataformas, que esto debe solucionarse rápidamente. Nos encontramos la semana que viene y quédense en la sintonía de la 4 de junio porque a las 18 llega Daniel Igolnikov con Juzgado Arbitral. A las 20 Mi Argentina, su país. Hoy nos vamos a pasear por Chascomús. A las 21 Buenos Aires Dance. Y a las 23:30 El Imperio del Jazz, hoy con Mildred Bailey. Imperdible, impresionante. Chau, hasta el próximo miércoles con los sindicatos. Gracias. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana.